Bueno, hola a todos. Vamos con el penúltimo vídeo acerca de la ciudad, el proceso de urbanización y de la morfología urbana, que como ya sabéis es el contenido del próximo examen o como queráis llamar, prueba teórica, práctica, en fin, lo que nos dé lugar debido a esta pandemia que estamos sufriendo. Nos quedamos en el último vídeo analizando las diferentes zonas de la ciudad atendiendo al uso que se le da por parte de los ciudadanos. Entonces, habíamos hablado del casco histórico, del casco antiguo de la ciudad. Es una zona donde lo que vamos a encontrar fundamentalmente es un uso turístico de algunos servicios y también algo de uso residencial, pero poco o caro. Aquí es donde entra también un poco lo de la gentrificación que habéis hecho vosotros en alguna actividad en el blog. Y nos quedan por analizar todavía 3 áreas más de la ciudad, dependiendo del uso que se hace de su suelo. Entonces, hoy vamos a hablar del uso del suelo comercial y de negocios, que es el CBD, Central Business District. Vamos a hablar del uso residencial fundamentalmente en los ensanches de las ciudades, aunque también vamos a ver algo de uso residencial en la periferia. Vamos a ver uso del suelo industrial, de infraestructuras y demás en torno a la periferia de la ciudad. Esto es muy importante a la hora del análisis de un plano urbano porque cuando veamos el plano tendremos que, dentro de lo que es el plano, marcar las diferentes zonas de la ciudad atendiendo a su uso y vamos a hacer normalmente 3 divisiones, que es el casco histórico que viene a coincidir prácticamente con el CBD, el ensanche y la periferia. Y luego analizamos cada una de las zonas, pero bueno, esto lo veremos con detalle en el próximo vídeo, donde explicaremos cómo se comenta un plano urbano, que como ya os he dicho en más de una ocasión, es una prueba típica de selectividad, que veremos a ver si este año hay que hacerla o no. Vamos entonces con la presentación. Vamos a empezar donde lo dejamos el otro día. Este contenido es referente a lo del casco histórico y vamos con el primer punto de hoy, que es el punto 3.2, que nos habla del centro urbano, que nosotros vamos a llamar CBD o Central Business District. El Central Business District, que no sé nunca si lo pronuncio bien, es la zona por excelencia de los grandes negocios, de donde se ubican las grandes centrales de los bancos, de las compañías aseguradoras, donde se maneja la mayor cantidad de dinero con respecto a los negocios de la ciudad. Suelen coincidir con el centro histórico o si no, suele ser una zona adyacente, es decir, que se ubica muy cerca de ella, prácticamente en contacto con la misma. Vamos a ver algunas de las características de este lugar de la ciudad. Al ser un lugar de alto standing, donde se mueve bastante dinero, las infraestructuras son de alta calidad, son avenidas amplias, edificios históricos de gran valor y para facilitar muchas veces el acceso comercial, pues se está peatonalizando las calles para que la gente pueda acceder de manera más fácil, pero siempre con muy buena comunicación. Bueno, ya lo he dicho antes, aquí tenéis las actividades que se concentran en este espacio, todas del sector terciario. Incluso podemos encontrar aquí los despachos o las consultas de profesionales de alto nivel, por ejemplo, médicos, notarios, arquitectos, etcétera. Yo, por ejemplo, por poner un caso que os suene, en Sevilla, pues todo lo que es la avenida de Jerez, desde la Plaza Nueva hasta donde está el Hotel Alfonso XIII, esa zona podría ser en nuestra ciudad el CBD. Bueno, fácil de llegar a esa zona, muy bien comunicada. Fijaros que en Sevilla tenemos el Metrocentro, ¿vale?, que se desplaza por allí. En el caso de que no esté peatonalizada la zona, puede darse el problema del tráfico. Al ser una zona muy atractiva,
se pueden producir la confluencia de muchos vehículos en poco espacio de tiempo y eso genera problemas. Pero ya os digo, últimamente se está peatonalizando y se está quitando este problema. También se suele solucionar ubicando aparcamientos subterráneos. Una última característica del CBD es que es una zona muy bulliciosa durante el día porque hay mucho movimiento de personas, pero cuando cierran los negocios y el área comercial, esta zona queda prácticamente deshabitada porque no suele haber función residencial en ella. Entonces, uno si pasea por allí se da cuenta de que prácticamente ya no hay ese movimiento urbano que había de día. Vale, yo creo que con esto tenemos las características del CBD. Recordad, tenemos dos vistas ya: el casco histórico, una zona del patrimonio artístico, de la zona fundacional de la ciudad. Luego tenemos el CBD, que es la zona de comercio y de negocio, que se encuentra a veces coincidiendo con el casco histórico y otras veces no, pero sí muy cerca. Y vamos a ver ahora la zona residencial por excelencia, que es la zona del ensanche. Aquí vamos a encontrar en la zona residencial diferentes tipos, porque por ejemplo el ensanche, que es una zona normalmente de cierto nivel económico, porque su origen está en el ensanche burgués de finales del 19, pero también podemos encontrarnos con otro tipo de zona residencial diferente que no se encuentra exactamente en el ensanche. Vamos a verlo a continuación. Bueno, lo que nos dicen en este guión es esto, ¿no? Que esta zona se caracteriza fundamentalmente porque está destinada a la vivienda de la gente. Pero claro, dependiendo del nivel socioeconómico de la gente, habrá zonas residenciales de un nivel muy alto y otras de un nivel muy bajo. La primera zona que distinguimos dentro del sector residencial es aquella que se encuentra en los ensanches. Yo os he dicho antes que el ensanche normalmente estaba vinculado a la burguesía y entonces pues es una zona residencial de cierto nivel económico que tiene la presencia de paseos medianamente anchos, en plan boulevard, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otro tipo de zona residencial menos de aspecto diferente al del ensanche, porque ya no tenemos edificios altos, a lo mejor, donde vive mucha gente, dividido en manzanas y demás, sino que son más ciudades, parte de la ciudad tipo jardín, es decir, casas unifamiliares o adosadas que tienen un pequeño jardín delante, en torno a una vía de comunicación. Esto lo vimos ya cuando hablamos de la ciudad jardín. Incluso pusimos el ejemplo de la ciudad lineal de Arturo Soria. Acordaros que esto está en el tema anterior. Pues esta zona también es una zona de residencial, pero claro, no se parece en nada a de la que hemos hablado antes. Son dos zonas con el mismo uso, pero de un aspecto morfológico muy diferente. ¿Vale? Y tenemos una tercera zona, que son las zonas residenciales que no se encuentran en el ensanche, que se encuentran incluso en la periferia, donde la gente de mucha capacidad económica se ha ido a vivir alejándose de los problemas que genera una ciudad, viviendo un poco alejados de ella, pero con todas las infraestructuras necesarias, de un nivel elevado. ¿Sí? Son zonas, urbanizaciones a las afueras de la ciudad, pero de gente que vive, trabaja y desarrolla su vida en la ciudad. Bueno. Aquí tenéis las características, básicamente lo que hemos dicho ahora mismo, ¿no? ¿Qué son infraestructuras de calidad? Pues que tienen sus zonas verdes, que las calles están bien asfaltadas y son amplias, que tienen una buena comunicación, zonas de aparcamiento, en fin, este tipo de cosas que no vamos a encontrar, por ejemplo, en la siguiente área residencial, que son los barrios obreros. Si la última característica que podéis ver de las zonas residenciales de dinero es que son chalets unifamiliares con jardines y demás, el barrio obrero tiene en común con esta zona anterior que es una zona residencial de la ciudad, igual que el ensanche burgués o la ciudad jardín, pero morfológicamente hablando no tiene nada que ver.
vemos un barrio obrero con mucha gente en poco espacio, edificios incluso antiguos ya, con infraestructura bastante deficiente, en fin, nada que ver con lo anterior. Edificios de menor calidad, bloques de vivienda muy numerosos, los servicios escasean, bueno, servicios de calidad. Vale, entonces, antes de hablar de la periferia urbana, que sería nuestro último punto, vamos a recordar lo que tenemos visto ahora, ¿vale? Hemos visto que la ciudad, a la hora de analizarla según los usos que se hacen del suelo, tenía un casco histórico, donde podemos encontrar los edificios antiguos de la ciudad, porque es la zona donde se origina esta ciudad por primera vez. Luego tenemos un centro de negocios que suele coincidir con el casco histórico o que está muy cerca de él. Luego tenemos una zona residencial que no la podemos ubicar en un solo sitio de la ciudad porque está en el ensanche, pero también está en la periferia. Y esa zona residencial de la ciudad presenta aspectos muy diferentes dependiendo del nivel socioeconómico de la gente. Tenemos la burguesía del ensanche, las clases medias que viven en ciudades jardín, las clases altas o medio altas que viven en la periferia, y luego tenemos la clase media baja o baja que vive en los barrios obreros. Esto hace que morfológicamente estas partes sean diferentes, aunque el uso sea el mismo. ¿De acuerdo? Entonces nos queda por analizar el uso industrial o el uso para infraestructura o grandes parques para la población, incluso el uso que para grandes universidades que ya no pueden estar dentro de la ciudad. Nos estamos refiriendo a los usos que encontramos en la periferia urbana. En la periferia urbana vamos a encontrar una gran variedad. Podemos encontrar, como acabo de decir, desde la industria hasta zonas residenciales, porque las zonas residenciales de alto standing que hablamos antes de las urbanizaciones están en la periferia, ¿vale? Vamos a intentar entonces ordenar toda esta información en el punto 3.4. Bueno, aquí lo que nos dicen es que estas periferias urbanas adquirieron un gran desarrollo en las ciudades españolas a partir del desarrollismo, acordaros, finales de los 50, los 60. Vale, que estas grandes áreas periféricas se encuentran en torno normalmente a los ejes de transporte, a los ejes de comunicación de la ciudad con el exterior. Y dentro de la periferia podemos encontrar las áreas residenciales, de las que ya hemos hablado, pero que hay que nombrarlas aquí, ¿vale? No vamos a insistir sobre ello. Estas áreas residenciales de la periferia pueden ser también dependiendo del nivel socioeconómico. Hemos nombrado las de alto standing en urbanizaciones, pero a veces también podemos encontrar polígonos de barrios obreros de una calidad menor, ¿vale? En cuanto a infraestructura, en cuanto a antigüedad de los edificios, etcétera. Áreas residenciales, ¿vale? No es extraño encontrarlo en la periferia. Segundo. Bueno, antes de pasar a la industria, este guión es muy interesante porque en la periferia, aunque no podemos considerarlo estrictamente un área residencial, sí que es verdad que encontramos zonas donde vive la gente de manera en muy malas condiciones. Son lo que llamamos infravivienda o también podemos llamar chabolas. El chabolismo no lo vamos a encontrar dentro de la ciudad por norma, sino que en las ciudades de cierto desarrollo vamos a encontrar infravivienda o barrios de chabolas a las afueras, en la periferia. Muchas veces el crecimiento de la ciudad empieza a integrar ese chabolismo y no está muy a las afueras. En el caso de Sevilla tenemos barrios que tienen infravivienda, por ejemplo, en lo que es el Bacie, cerca del cementerio, y esto ya se está integrando en la ciudad. Incluso en zonas de autovías y demás, que esto sí es periferia, podemos encontrar asentamientos de gente temporales con chabolas. Bueno, pasando a la industria. Aunque las industrias al principio se hacen a las afueras de las ciudades, cuando la ciudad crece, esas industrias se integran otra vez dentro de la ciudad. Como no es el mejor sitio para ellas porque contaminan y demás, lo que se ha hecho es ir sacándolas fuera, cerrando estas industrias que estaban ya dentro de la ciudad y sacándolas a las afueras, todo lo que se pueda, ¿vale?
Estas industrias disponen de todo tipo de servicios necesarios para ellas, por eso suelen ubicarse también en polígonos industriales. En Sevilla podéis encontrarla en los diferentes polígonos que tenemos. Y por último, el área periurbana forma parte de la periferia, pero ya es una transición al mundo rural. ¿Vale? Es esta zona difusa en la que podemos encontrar tanto usos relacionados con la ciudad y como usos relacionados con el mundo rural. ¿Veis? Tenéis una mezcla entre natural, agrario, industrial, residencial, sin que haya un predominio de uno sobre otro. Por eso se crea esta zona difusa en la que no sabe uno muy bien si estamos en un espacio o en otro. Aquí os he nombrado algunas de las actividades que podemos encontrar ahí, aparte de las agrarias que son típicas del campo. He puesto las industrias, algunas urbanizaciones que están alejadas de la ciudad, recreativas como complejos deportivos. Pues fijaros, por ejemplo, la ciudad deportiva del Sevilla, ¿no? Donde se encuentra, que está cerca de la Universidad Pablo de Olavide, con lo cual la universidad también es algo que podemos encontrar en esta zona. Cuarteles del ejército, cementerios, infraestructura que no quiere tener la ciudad cerca, como depuradoras, en fin, grandes superficies comerciales, ¿vale? Esto es muy típico aquí en Sevilla. El último que han abierto, que es el lago o algo así, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, que ya está en una zona en donde se mezcla el área rural con la urbana. Bien, entonces, el próximo día haremos el último vídeo de este tema y explicaremos cómo se comenta el plano de una ciudad, un plano urbano. ¿De acuerdo? Nos vemos el próximo día.